madre siempre decía que hay advertencias que no deben ignorarse. Algunas llegan en susurros, otras en gritos, pero siempre hay algo que intenta evitar lo peor, como aquella muñeca que salvó su vida, o aquella casa en Querétaro que nunca dejó ir a sus dueños. Esta es la advertencia de la muñeca. Siempre que mi mamá hablaba de su juventud, lo hacía con una mezcla de nostalgia y diversión. Pero había una historia que, incluso después de los años, le hacía bajar la voz y mirar alrededor como si algo pudiera estar escuchando. Ella tenía 4 amigas inseparables: Chelo, la Flecos, Sandra y ella, Leti. Eran el alma de la fiesta, siempre juntas, siempre buscando la mejor noche de diversión en los antros más famosos de la Ciudad de México, Lobombo, Circus y Extravagance. Un viernes, antes de salir, un barman le regaló una muñeca. Mi mamá nunca había sido fanática de esas cosas, así que sin pensarlo mucho, se la dio a Sandra, quien se la llevó a su casa. No pensaron más en eso. La noche apenas comenzaba, pero en casa de Sandra, su hermano menor, de apenas 14 años, estaba solo, limpiando, cuando escuchó un sonido en el cuarto de su hermana. Se asomó, extrañado. La muñeca estaba sentada en la cama. Primero pensó que tenía algún mecanismo de cuerda, pero antes de que pudiera tocarla, la cabeza de la muñeca se giró bruscamente y de su boca salió una voz. «Oye, tu hermana y sus amigas están en peligro. Ve por ellas». El chavo sintió un frío en el pecho. La muñeca lo estaba mirando. Se quedó paralizado hasta que el juguete volvió a hablar. «Ve por ellas». El grito lo hizo reaccionar. Salió corriendo del cuarto con los ojos llenos de lágrimas. No estaba soñando. No perdió el tiempo. Buscó a su mamá y juntas llamaron a mi abuela. «Necesito que te regreses con tus amigas. Pasó algo», le dijo cuando mi mamá contestó. Ella no entendió, pero al ver la insistencia de mi abuela, convenció a sus amigas de volver a casa. Estaban a punto de ir a Lobombo, pero algo les dijo que no discutieran y tomaron un taxi de regreso. Minutos después, mientras iban en el auto, las luces de la ciudad parpadearon. A lo lejos, en el cielo, se formó una columna de humo. Algo se estaba incendiando. Cuando llegaron a casa, todos estaban pálidos, con los ojos fijos en la televisión. Las noticias lo confirmaron. El antro Lobombo se había incendiado con decenas de personas dentro. Mi mamá sintió que el aire se le iba. Era ahí donde iban a estar en ese momento. Si no hubieran regresado, habrían quedado atrapadas. En la sala, el hermano de Sandra seguía en shock, repitiendo la misma frase. La muñeca me habló. Me dijo que se iban a morir. Entonces mi abuela habló con calma. Esa muñeca no es mala. No las quería lastimar, pero está atrapada. No pertenece a este mundo. Decidieron deshacerse de ella, pero el hermano de Sandra nunca volvió a ser el mismo. Desarrolló un miedo irracional a las muñecas. Si veía una, gritaba, temblaba, lloraba. Los padres de Sandra tuvieron que tirar cada muñeca de la casa. Pero aquí está lo más extraño. Años después, cuando mi mamá volvió a ver a Sandra, le preguntó si su hermano había mejorado. Sandra bajó la voz y respondió: «No, sigue igual. A veces, en las noches, despierta gritando. Dice que escucha su voz». La muñeca. Sandra tragó saliva y asintió. No importa cuánto tiempo pase, él sigue escuchándola. Y desde entonces, mi madre aprendió a escuchar las advertencias, sin importar de dónde vinieran. Pero no todos tienen la misma suerte. A veces, hay señales que llegan demasiado tarde, como le ocurrió a quienes vivieron en aquella casa en Querétaro. Esta es la casa en la colonia Tejeda. En un vecindario tranquilo de Querétaro, había una casa con una historia que pocos querían recordar. La casa, de aspecto común y corriente, escondía un pasado oscuro que pronto reclamaría nuevas víctimas. 2 personas vivían ahí, una madre de casi 80 años y su hijo de 55. No eran muy sociables, pero los vecinos sabían que llevaban más de 6 años habitando la propiedad. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, desde el día en que la compraron, la casa ya estaba maldita. Cuando la adquirieron, ignoraron las advertencias de los vecinos sobre los problemas legales que arrastraba la propiedad. Decidieron vender su antigua casa y mudarse a esta, confiando en que todo se resolvería con el tiempo. Pero el tiempo fue su peor enemigo. Tras un largo litigio,
El banco ganó la batalla y remató la propiedad. El martes, 18 de marzo, la nueva dueña llegó para tomar posesión de su casa. Desde la acera, la propiedad lucía deshabitada. Las ventanas estaban cerradas y la puerta principal, intacta. Al tocar, nadie respondió. Esperó unos minutos y volvió a insistir. Nada. Algo no estaba bien. Decidió llamar a un cerrajero para forzar la cerradura. Cuando la puerta cedió, un hedor insoportable la hizo retroceder de inmediato. El aire dentro era denso, pesado, como si la casa misma intentara advertirle que no entrara. Pero ya era tarde. Al avanzar por la sala, vio los cuerpos. La madre, el hijo y hasta su perro yacían en el suelo, sus rostros congelados en una expresión de terror absoluto. La escena era extraña. No había señales de violencia, pero algo en sus cuerpos no parecía natural. Era como si hubieran visto algo que los paralizó en el peor de los horrores antes de morir. La policía determinó que, tras perder la casa, la desesperación los llevó a tomar la peor decisión. Pero los vecinos comenzaron a contar otra versión. Esa casa no los dejó ir, susurraban algunos. Desde antes de ellos, otros también murieron ahí, decían otros. Pocos días después, cuando la nueva dueña intentó mudarse, algo la hizo cambiar de opinión. Una noche, mientras revisaba la casa con un agente inmobiliario, escucharon un sonido. Era un golpe seco, proveniente de la sala. Al girarse, vieron algo que los dejó sin aliento. En el suelo, donde habían encontrado los cuerpos, se marcaban lentamente 3 sombras alargadas, como si algo invisible siguiera ahí, acostado en el mismo lugar. Nadie volvió a vivir en esa casa. Dicen que, algunas noches, si pasas frente a la propiedad y te detienes lo suficiente, puedes escuchar golpes en la puerta. Golpes insistentes, como si alguien estuviera dentro, desesperado por salir o por hacer que entres. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Antimonio, si aún no me sigues, te invito a hacerlo para no perderte de lo que viene. Nos vemos en la próxima historia.